A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos y ya está con nosotros nuestro invitado Manuel Benedicto Lucas, con quien vamos a hablar acerca de la situación en las regiones petroleras en Guatemala. Y básicamente estamos hablando de la parte de Petén, el departamento de Petén, y el tema que pues ahora se dio, pues ha sido un tema que se ha estado hablando, incluso dio declaraciones el presidente con respecto al campo Shan y este campo petrolero que está ubicado en San Andrés, Petén. Y pues él aseguró que ya no eran productivos, que dejaron de ser productivos hace mucho tiempo, y también negó que hubieran invasiones. Por un lado, también la Secretaría de Comunicación Social dijo que durante esos años de operación, pues hubo muchas pérdidas y que entonces, solo porque eran buena gente, lo mantenían. Eso lo dijo la me imagino. ministra. Esto es un comunicado de la Secretaría de la Presidencia, de Secretaría de Comunicación Social, perdón. ¿Y qué dijeron? Que 8.192 hectáreas de bosques que existían en 1986, ahora en el 2024 quedan 1.884, de 8.192 a 1.884. Y que además hubo usurpaciones o hay usurpaciones en tierras públicas que propiciaron la expansión de agricultura y ganadería ilegal, que se fragmentaron los ecosistemas y que esto aceleró y multiplicó la actividad ilegal y destructiva del área. En los últimos 10 años, según la Secretaría de Comunicación Social, se habían perdido más de 300 millones de dólares. El presidente Arévalo hizo una visita a este campo petrolero, dijo que ya no producía y también dijo que no era cierto que haya habido invasiones y que las instalaciones estén fuera de control. Dijo que ahora va a haber una base militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y que además se va a promover las acciones de conservación. En medio de estas declaraciones, por un lado se habla de invasiones, habló de tomas casi que el mismo día o al día siguiente de la entrega de esto. Se habla de que hay una gran destrucción del ecosistema por la actividad petrolera. ¿Cuál es la evaluación de esto? Mi pregunta es, ¿quién dice la verdad? Bueno, buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Qué gusto, María Dolores y Jorge. Siempre es un gusto saludarlos. Vean, hablar de la Laguna del Tigre es bastante complejo porque tiene muchas aristas el tema. Y obviamente partamos de algo. Estamos hablando de un área protegida de las más grandes de Centroamérica, si no la más grande, porque es 19 punto algo por ciento del tamaño del territorio nacional. Pongámoslo en hectáreas, poco más de 2.1 millón de hectáreas, toda la reserva de biosfera maya, que tiene otras áreas protegidas adentro, parques nacionales como Tikal, Parque Nacional Mirador Río Azul y otros. Y el Parque Nacional Laguna del Tigre, si lo vemos en el mapa, es el lado, casi todo el lado izquierdo del mapa de la reserva de biosfera maya en Petén. Y del departamento de Petén, pues vamos a ver la parte izquierda superior para posicionarnos en el mapa de Petén. Y estamos hablando de las 2.1 millón de hectáreas, son como 338.000 hectáreas. Y de estas, cuando vamos al polígono de Pozo Shan, lo que se manejaba por Perenco son 10.000 hectáreas. Ajá. Y dentro del tema, lo más complejo que podría llamar la atención es Parque Nacional, es la zona núcleo más extensa de la reserva de biosfera maya. Esto es complicado. Y ese tipo de categoría fue muy complicado al momento de renovar todo esto, los planes maestros vigentes y la normativa, porque si bien es cierto, se habla de que en otros países hay normativas que permiten temas de exploración o explotación de petróleo, yo sí quiero llamar la atención de que un día revisando, en mi paso por el gobierno, cuando fui secretario ejecutivo del CONAP, revisando planes maestros, porque yo me dediqué a leer todos los temas normativos los primeros meses. Me dice un colega que había entrado conmigo, mira, aquí hay un plan maestro que tiene regulado el tema de exploración de petróleo. Yo así, Petén, no, me dice, Izabal. Entonces sí hay
un tema donde se ha tenido alguna visión donde dice, bueno, aquí va a haber un polígono de exploración de petróleo y está dentro de un área protegida. Sí, claro, eso está normado y ahí lo pueden encontrar por ley de acceso a la información pública o de repente en la misma página lo pueden descargar. Y está normado el tema de exploración. Y como los planes maestros creo que siguen teniendo vigencia de 5 años, sí, siguen teniendo vigencia de 5 años. Y si no hay un nuevo plan maestro, se sigue renovando ad perpetuum. Al final de cuentas, nosotros encontramos ese tipo de cuestiones. Entonces, si no se ha actualizado ese plan maestro, lo van a encontrar ahí en Izabal. Pero en Petén no se dieron este tipo de acuerdos. ¿Y por qué pienso de que este tipo de acuerdos hubieran podido definir mejor el tema? El problema en Petén, que se ha diagnosticado de cierta manera, es que se ha logrado evidenciar que la seguridad no se brinda de parte del Estado. Y entonces, si no se brinda de parte del Estado, se ha logrado evidenciar que a menor presencia institucional en cuanto a temas de seguridad y resguardo dentro de la Reserva de Biosfera Maya, en cuanto a más presencia, menor cantidad de ilícitos. Y obviamente lo que necesitamos es más presencia de fuerzas de seguridad, de cierta manera, desde guardarrecursos, que no podría ser catalogado como fuerza de seguridad pública, porque al final de cuentas hay un resguardo, están desarmados, ni siquiera están autorizados para utilizar otro tipo de armas ni nada, pero obviamente tienen algún tipo de resguardo y obviamente lo que tenemos en Petén es eso, es una ausencia de la presencia institucional, principalmente en cuanto a fuerzas del orden, de temas de seguridad. Y se tiene una empresa que empieza a hacer sus acuerdos con las comunidades, con los asentamientos humanos o invasiones, como quiera llamársele, pero sí en la ley se habla de asentamientos humanos, y empiezan a hacer los acuerdos sin el Estado directamente, y obviamente también la empresa tenía claro por dónde entrar para tema de exploración, explotación de petróleo, pero no necesariamente con las políticas y normas para el resguardo. Bueno, CONAP nunca viene por acá, o la policía, o la DIPRONA, o el ejército dedicado a temas de resguardo de la biosfera maya no viene por acá, y obviamente hacemos los acuerdos con las comunidades. Entonces empiezan a hacer los acuerdos con las comunidades en ausencia del Estado y fuerzas de seguridad, y pues tenemos un desorden, un descontrol de cierta manera. Eso es parte de lo que se ha dado. Ahora bien, Laguna del Tigre... Perdón, sí. Cuando dices acuerdos con las comunidades y que esto da el paso a un desorden, ¿a qué te refieres? No hay una observación ni presencia mínima del Estado. O sea, yo sé que ahí me voy a meter a temas con Jorge, algún debate por ahí, pero al final de cuentas tenemos un área donde no necesariamente en la Laguna del Tigre principalmente se ha logrado comprobar que no ha habido población originalmente... Sí. De aquí a 100 años. En el lado de las concesiones, por ejemplo, de forestales más al lado derecho del mapa, por así decirlo, dentro de la Reserva de Biosfera Maya, ahí se ha logrado comprobar con imágenes satelitales, históricas, fotografías, relatos, que ha habido presencia de población hace unos 80, 100 años dentro de la Reserva de Biosfera Maya. Entonces, en el lado izquierdo se nota de que en los últimos 40 años, 50 años, empieza a entrar la población, y en la Laguna del Tigre hubo una cooperativa histórica, esas que tiene 60, 70 años, que ahí se empiezan a sentar a la orilla del río porque había traslado de mercadería y de productos y todo. Y obviamente desde ahí empieza a crecer la población para la Laguna del Tigre, en la parte baja de la Laguna del Tigre, casi en los límites del Parque Nacional Laguna del Tigre. Y ahí empieza a entrar la población sin carreteras, sino con transporte fluvial principalmente. Es el río Usumacinta, Benedicto. Así es, ese es el río Usumacinta. Entonces lo que tenemos es una dinámica de expansión de la población sin ningún ordenamiento mínimo territorial y obviamente sin presencia de fuerzas públicas de seguridad del Estado. Entonces a la ley del monte sin presencia de nada. Eso es lo que tenemos en la Laguna del Tigre. Lo que yo veo es que se ha vuelto Perenco o la explotación petrolera en el villano favorito para echarle la culpa de todo. ¿Es real que la deforestación que dice el presidente que hubo y que sale la Secretaría de Comunicación hablando, es atribuible a la operación petrolera?
Quizás Benedicto tenga digamos que has estado más cerca, pero desde mi perspectiva, no. ¿Qué decís? O sea, es porque está la explotación petrolera que ellos se dedicaron a depredar esta parte y de 8,000 hectáreas ahora quedan 1,884. Pero poniendo en contexto lo que dice Benedicto, que dice, son casi 330,000 hectáreas el área total del Parque Nacional. Sí. Más de 337,000. 10,000, en 10,000 tenía presencia Perenco. Sí. O sea, es en menos del 1%. Sí, lo que sí es cierto. ¿Y cuánto abarcaba, digamos, la operación como tal? Bueno, digamos que eso no... Este es un tema un poco más complejo porque tiene varias dinámicas y es que una de las principales rutas de acceso, que esa sí la tuvo que habilitar Perenco para meter maquinaria, personal, etcétera. Los oleoductos. Obviamente no todas las personas podían entrar por vía aérea, que al principio era la dinámica común y las carreteras eran malísimas. Pues obviamente empiezan a hacer uso de personal, es una industria y a acceder sobre vías de acceso. La mejor vía de acceso la habilitaron ellos a ese sector y ese es el tema. Y el Estado siguió sin meterse y al final de cuentas nosotros tenemos un tema histórico donde tuvo que haber un resguardo. Ahora, vías de acceso, conservación. Alguien dice, no, es que no puede haber carreteras a ningún área protegida. Pues en 1970... se empieza a diseñar el Parque Nacional Tikal, eso te iba a preguntar. Sigue siendo vigente, con un área asfaltada hasta el centro del parque. Se diseña de esa manera y es tan visionario el plan maestro que se aprobó, no sé si en el 73 o el 75, que dentro del diseño quedaba un aeropuerto internacional que es el ahora Aeropuerto Internacional Mundo Maya. ¿Verdad? Sí, o sea, fue diseñada la carretera asfaltada, fue diseñado todo lo que conocemos, lo que vemos, y también fue diseñado un aeropuerto. O sea, y alguien dice, y fuera del área protegida, claro, es un plan maestro. O sea, estamos hablando de un área que potenciaba el desarrollo, la conservación, la investigación, educación. Entonces, fue algo bien planteado, algo bien planificado. Entonces, pero obviamente como fue planificado de esa manera, se generó la infraestructura y la capacidad estatal en ese momento para que esto tuviera un resguardo y no empezaran todas las champas a la orilla de la carretera como ahora se da. Entonces, obviamente, había resguardo, había presencia de la seguridad, que es lo que tanto extrañamos muchas veces, y obviamente esto se da de esa manera. Pudo haberse dado algo en la Laguna del Tigre y me voy a meter a polémicas, pero al final de cuentas hubo una de las mineras, una minera de oro aquí en Guatemala, que en sus inicios no tuvo problemas con las comunidades que tenía alrededor. Y eso está documentado, no me lo estoy inventando y no es un tema que yo vaya a ciegas ni estoy diciendo que esto me gusta o no me gusta. Y al final de cuentas hubo una presencia del Estado porque había un resguardo que se tenía que dar, garantías a la empresa inversora. Y en ese caso las comunidades dijeron, mire, primero hablamos con gobierno, no hablamos con la empresa, porque llegaron gobierno y empresa. Bueno, está bien. Miren, empresa, guárdense un poquito y hagan todos sus temas administrativos. Y se metieron varios meses directamente a vivir en la comunidad, convivir y hacer todas las negociaciones. No estamos hablando necesariamente de malas negociaciones, sino que fueron acuerdos al final de cuentas de qué iba a ser, cómo iba a funcionar, las fuentes de empleo. Y yo recuerdo que esa infraestructura estatal permitió, y esa comunicación comunitaria permitió de que pudieran operar bien y que las comunidades fueran las principales defensoras hasta los primeros años de ese ejercicio minero. Ya después hubo un cambio de política dentro del gobierno, porque aquí cada 4 años se arrasa con lo bueno y con lo malo, con lo poco bueno y lo mucho malo, y se vuelven a poner pocas cosas buenas y muchas cosas malas, y ahí empieza otro tema de crisis, que ese tema de la minera paró muy mal. Ahora, estas cosas pues las hemos revisado, no es un tema, yo no participé, no tuve ningún interés particular y no estoy metiendo un tema ideológico, sino que al principio, si hay presencia mínima del Estado en los temas de resguardo, seguridad, garantías en cuanto a la inversión y buena comunicación con la población, al final de cuentas podría funcionar mejor todo. Entonces, el tema de que la única responsable de la crisis necesariamente es la empresa,
Puede que haya temas voluntarios, puede que haya temas involuntarios, pero la presencia estatal no estuvo en los años críticos de la expansión desordenada de la población y que ahora la mayoría son asentamientos humanos ilegales. Me alegra convenir con vos en el tema de la presencia del Estado en materia de seguridad e infraestructura, que creo que son dos y garantías grandes, para la inversión nacional y extranjera. Sí, y claro, garantías, desde luego que sí, pero en ese aspecto fundamental yo creo, y quisiera, digamos, tu opinión, que en Petén, y qué bueno que haces alusión al tema de la minería supongo que estás hablando de Huehuetenango, no sé, pero... San Marcos, sí. San Marcos, pero es bueno porque el caso de Perenco es extrapolable, ¿no? Básicamente, y es que en Petén, como casi en cualquier parte del territorio nacional, convergen para mí 3 malísimas leyes, que es la ley de hidrocarburos, la ley de áreas protegidas y la ley contra la narcoactividad. Claro, ahora tendría, digamos, que razonar ideológicamente hablando, porque aunque uno quiera abstraerse de la cuestión ideológica, al final la cuestión ideológica es la que marca la pauta, ¿no? El tema de las áreas protegidas, pues básicamente creo que recae en lo que conocemos bien como la tragedia de los bienes comunes, ¿verdad, Benedicto? No es algo que hayamos descubierto recientemente, o sea, es una obviedad, decía el mismo Santo Tomás de Aquino hace cientos de años, lo que es de todos no es de nadie y por tanto nadie lo cuida, ¿no? Y es lo que pasa con la Laguna del Tigre, digamos, y no pasa con las concesiones forestales comunitarias, y vos sabés bien por qué, porque ahí hay un derecho de propiedad que de alguna manera se ejerce, y se ejerce relativamente bien, con un montón de obstáculos. O sea, lo que hay en las concesiones forestales comunitarias, que es un proceso interesantísimo de estudio y ha sido muy importante para Guatemala, es a pesar de que el Estado le cae a ese derecho de propiedad con una gran cantidad de regulaciones. Pero bueno, el tema de... Vamos a hacer la pausa. Okay, Perdón, tengo que hacer la pausa. Y tengo 2 preguntas. ¿Existen impactos ambientales? O sea, hubo derrames, hubo que esté documentado como para decir, vamos a demandar a la empresa porque hizo lata el área donde estaba? Esa es una. Y 2, la emergencia. Realmente es una emergencia, sí. Declarar emergencia, porque pareciera que, como dicen, no solo hay que hacerlos, no solo hay que aparentarlos, no solo hay que hacerlo, sino también aparentarlo decente, o la señora no solo tiene que hacerlo, sino también aparentar que es una persona decente. Y el hecho de declarar en emergencia pareciera que es un negocio para los amiguis. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis y estamos conversando con Manuel Benedicto Lucas y estamos hablando acerca de la situación ambiental y la situación que se está dando en la región petrolera. Esto es en Petén, específicamente en la zona de Petén, donde ha habido explotación petrolera. Y se habla que, bueno, ya no se renovó por el tema del ambiente, por el tema de preservar la reserva, pero me estás comentando y nos están comentando, sí, hay un tema de preservación, pero ha habido invasiones por años y ha habido actividades ilegales, desde narcotráfico hasta ganadería ilegal que mencionaban por acá. Ha habido de todo, pero se enfocan en no sé, es como que tienes una gran infección en el brazo y te sale una espinilla en la cara y lo que te preocupa es la espinilla, mientras que tienes el brazo ya casi gangrenado. Y esa es la impresión que me da. Y la segunda es el manejo que se le está dando a este cierre, porque entonces ahora nos va a costar millones de quetzales, y se hace de emergencia nacional, y se está haciendo realmente un buen manejo de esto, o hay mucha improvisación o mucho
porque decir emergencia de algo que sabías que no se iba, que uno de tus escenarios era la no renovación, ni siquiera contemplarlo como un escenario me deja mucho que pensar. A mí me preocuparía que de repente eclipsemos por un tema como lo es Perenco, una problemática integral que podría estar o no podría estar Perenco, o podría estar o no podrían estar otra serie de actores dentro de todo esto. Y obviamente hay una responsabilidad estatal de resguardo. El tema, creo comprender que lo complejo del tema de Perenco, y es en algunas declaraciones que he logrado ver, no he estado de lleno analizando día y noche el tema, es la renovación ilegal que se dio en el gobierno del presidente Colón, del expresidente Colón. Entonces, en algún momento hubo una renovación que se etiquetó como ilegal, pues, y obviamente sí había todos los elementos para que la renovación se dio de una forma, de cierta forma ilegal en su momento, pero después ya en las cortes eso avanzó de mejor manera y obviamente hubo alguna cuestión ahí donde se aceptó y siguió operando por la cantidad de dinero que se aportaba al Estado. Ahora, si bien es cierto, los datos oficiales apuntan a que en los últimos años se empezó a reportar, ¿no? Eso que haya sido real, esa es otra historia, pero se empezó a reportar desde el Estado que había menor producción, que estaba bajando y obviamente eso se reflejaba también en los aportes de la empresa al Estado. Ahora, por supuesto, pudo haber habido una pésima y malísima negociación, especialmente en los gobiernos anteriores, porque al momento del cierre no se preveyeron ciertos temas. Y alguien podría decirme, alguien me decía, mira, tal vez fue porque sabían que iba a haber certeza de renovación. O sea, en temas de contratos con empresas de ese tipo, o sea, no se puede estar apostando a eso o hubo corrupción definitivamente, pues. Y entonces este tipo de cuestiones no puede darse y no puede, tienen que ser más transparentes y más abiertos. Bueno, si el Estado decide, mire, se va a renovar, bueno, pero que haya condiciones de inversión, pues, o sea, que no sea un tema de que pasó en cortes años este tema, considerándose ilegal la renovación. Ese tipo de cuestiones no tenemos que darlas. Bueno, entonces tomamos como Estado, ¿se da el tema de petróleo? Bueno, vamos con el tema de petróleo, vamos con el tema de minero. ¿No se va el tema minero? No se va al tema minero, no se va al tema de petróleo. Acá no tenemos un norte claro y por supuesto en Guatemala somos uno de los países que ha mostrado menor capacidad de diálogo interno, acuerdos internos no tenemos prácticamente en Guatemala y estamos obviando que este es un problema de fondo, o sea, no logramos consensos mínimos que nos podrían permitir acuerdos de país y eso es parte de posiblemente la problemática que se ve reflejada no solo en la actividad petrolera en este caso y conservación, pero el problema de la Reserva de Biosfera Maya puntualmente en la Laguna del Tigre tiene muchas complejidades que para mí, a mí me parecería muy aventurado decir que un responsable es la empresa Perenco en este caso. Por supuesto había vías de acceso, pero también el Estado tenía responsabilidad de acompañamiento y también un presupuesto mínimo que se tenía que justificar principalmente en materia de seguridad. Y recordemos también que esta es una zona fronteriza, o sea, aquí tenemos más complejidades y ahí hay ausencia del Estado, no solo es un tema de seguridad a lo interno, sino que es ya un tema de seguridad transnacional que debe de abordarse como corresponde. Sí, sí, digamos coincido en que el tema es de fondo y también en que esta coyuntura eclipsa la condición en la que están, yo diría, la mayoría de áreas protegidas, supuestamente protegidas por esta ley de áreas protegidas, decreto 4-89, la propiedad estatal que subyace a los hidrocarburos en la ley de hidrocarburos y en el artículo 121 de la Constitución, y la criminalización de actividades como la producción, el tráfico y el consumo de drogas o la ganadería. O sea, ¿desde cuándo la ganadería es ilegal, digamos, no? O sea, es una actividad productiva.
pero se criminaliza porque, pues, evidentemente, el diseño de este concepto de área protegida es prohibitivo de ciertas actividades y bueno, pues entonces, claro, se criminaliza una actividad que no debiese de ser criminalizada, ¿no? Por tanto, para mí los temas de fondo son la propiedad estatal que subyace a estos recursos económicos de origen natural y la criminalización de actividades económicas que están supeditadas a una ley natural de oferta y demanda y que no podemos contener con leyes, pues. Yo lo que puedo resumir de lo que hemos hablado es que por un lado están preocupados por la espinilla que les salió en la nariz, pero no están viendo que tienen el brazo gangrenado. A lo que voy es, por lo que nos comentaban, es el 0.02% del Parque Nacional lo que ocupa el Campo Shan. 0.02%. Ajá, sí. 80 hectáreas. Y eso es lo que más les preocupa versus todo lo que ha venido sucediendo en el resto del área. Entonces, yo no me trago la retórica ambientalista. Hay tanto que hacer también en los otros lados que si usamos la ley Pareto 80-20, impacta más si hicieran en el resto que lo que van a hacer ahí. Hay varios temas y yo sí estoy de acuerdo en algo. En la necesidad de la revisión y en algunas áreas ya replanteamiento porque hay suficiente información del sistema guatemalteco de áreas protegidas, las reformas urgentes al CONAP. Yo pongo el ejemplo, la 4-89, la única reforma que tiene dentro de la legislación es de 1993, no recuerdo el decreto, pero lo pueden buscar y eso es público también y eso sí está totalmente en internet. 4 años después. Sí, 4 años después. Y de ahí para acá no hay ninguna actualización, ninguna reforma. Y a mí lo que me preocupa más, y alguien diría, pero vos fuiste secretario ejecutivo. Sí, nosotros impulsamos el segundo, lo que hubiera sido el segundo reglamento de la ley, que era lo que estaba a mi alcance en ese momento. Les digo, miren, ¿por qué todo está tan desactualizado? ¿Por qué todo está tan desfasado? Me decía el subsecretario un día que entró, y un excelente técnico, el ingeniero Marco Tax Marroquín, me dice, mira, ¿sabes cuánto es el promedio que tarda un expediente acá? ¿Qué tipo de expediente? No, un promedio en cuanto a los expedientes. Y entonces, 4 meses, no. 8 meses, no. 2 años. 2 años tardaban. Entonces me dice, pues Leo, no puede ser. O sea, eso estamos fomentando la ilegalidad abiertamente y acabamos de arrancar. Entonces le digo, mira, ¿qué necesitas para bajarlo? Y me dijo, no te puedo dar esa cantidad de personas, Leo, pero sí te doy 3 a tiempo completo y habla con tal director. Y en 8 meses él llevó el proceso como un gerente, que es la figura prácticamente del subsecretario ejecutivo de CONAP, un gerente de operaciones. En 8 meses él llevó el promedio a 15 días. Eso era fantástico porque primero pasamos 6 meses limpiando la mesa y otros 2 meses regularizando el tema. Y él me dijo, mira, lo llevamos a 15 días. Se lo presentamos al consejo y empezó a decirnos una representación del consejo que me la reservo. Sí. Esto no es maquila de procesos. No puede ser. Entonces le comprobamos, mire. No pueden ser muy eficientes. No se puede ser tan eficiente. Entonces le digo, mire, estamos asegurándoles a ustedes, y acá está, y les comprobamos de que había mejor calidad en la revisión, porque era sistematización también. O sea, hicimos una reingeniería realmente. Y obviamente, y también le estamos asegurando a usted que estamos siendo eficientes y poniendo gente más vivaracha, pues, o sea, gente que está con la tecnología y viendo, pero había mejor revisión en cuanto a la calidad. Y les dijimos, necesitamos unas reformas, unos reglamentos, para pasar de 15 días a 2 días. Ahí fue donde nos dijeron, no, es que no vamos a hacer maquila de expedientes. Pero le estamos diciendo que la gente va a venir de 15 días a 2 días, pero necesitamos un normativo que ustedes tienen que aprobar y no nos lo dejaron pasar. Luego propusimos un siguiente reglamento de ley, se agarraban el pelo y le digo, miren, aquí están involucrados biólogos, agrónomos, forestales, científicos y estamos proponiéndoles un reglamento con el que vamos a ser más transparentes. No querían. Y después me di cuenta qué negocios podía haber de por medio, no podía comprobarlo, pero claro, ese tipo de cuestiones, porque era mi autoridad máxima al final de cuentas. Aunque el secretario lo nombra el presidente directamente, que es un híbrido, el CONAP, el consejo es la autoridad máxima en el día a día. Claro.
lo cual pues dice mucho de lo que si eso pasa en una institución pequeña, en una organización pequeña, imagínese usted. Mientras tanto, se declara de emergencia la contratación para el cierre del campo petrolero y la administración del oleoducto y la refinería. Es finalizar de forma pésima un negocio estatal, ¿no? Sí, y de hecho ya se habla de que la que empresa... tiene dedicatoria. Sí, claro, la empresa es una empresa recién creada y bueno, sus nexos responsables familiares. tienen algunos... Sí, bueno. Pero, no vaya usted a pensar mal, es por el bien del ambiente. Es por el bien del ambiente de esa familia. de esa familia. Muchas gracias. ¿Con qué te gustaría concluir? Bueno, vean, este es un tema bastante complejo. La Laguna del Tigre, para mí hubo una muy mala negociación de cierre. Eso no fue en este gobierno necesariamente. Ya el cierre, pues ya podríamos juzgar lo que hizo mal o lo que hizo bien este gobierno en el cierre. Pero para mí es una pésima finalización por especialmente la negociación del cierre. Me parece que se dio en el gobierno anterior. Y este tipo de cuestiones no pueden pasar porque son negocios del Estado, son asuntos del Estado, posiblemente en español es mejor decirlo, son asuntos del Estado y al final de cuentas nos impactan a todos. Ya la finalización, como todavía no se ha concretado exactamente cómo va a ser el asunto para el cierre, podríamos juzgarlo en otro momento, otro programa, ya cuando tengamos toda la información sobre la mesa, pero... La Laguna del Tigre y toda la actividad extractiva, lo que tenemos que tener son acuerdos. Y si no tenemos acuerdos, no podemos dar paso a ese tipo de situaciones porque no podemos garantizar la seguridad y tampoco la inversión de nadie. Y sí necesitamos como Estado un norte y el norte nos lo dan esos acuerdos. Pues muchísimas gracias. Vamos a concluir aquí, vamos a hacer la pausa y regresamos.